Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día José Manuel Luna Valiente, quien les habla, como siempre, con ustedes a esta hora de la noche para compartir el contenido de nuestro programa. Hoy día nosotros vamos a tener un programa bien interesante porque vamos a estar hablando con unos invitados internacionales de un tema que es muy importante y que está muy de actualidad en estos momentos a nivel internacional, que es el derecho de los negocios internacionales, es decir, un tema sobre un diplomado de formación para que profesionales dominicanos puedan conocer esta temática y puedan ser dignos representantes de la República Dominicana en esos procesos que se vive sobre todo a partir de la apertura y de esas discusiones y de esos litigios que se dan en los mercados internacionales con otros países cuando hay cuestiones de acusaciones de violación por no cumplimiento de algunas normas establecidas en acuerdos de esta naturaleza. Entonces esto es toda una temática bien interesante y aquí la República Dominicana se está preparando, está trayendo especialistas internacionales para tratar esta temática. Pero antes de que ellos entren al programa, nosotros aquí, José Manuel Luna y quien les habla, tenemos algunos comentarios que hacerles a ustedes acerca del tema, de un tema que ha tratado el secretario o el ministro, ¿no?, de Economía, Planificación y Desarrollo, cuando se refería al hecho de que el gobierno del PRD en 2004 dejó al Banco Central quebrado. Explica él porque lo dejó con más pasivos que activos y sin reservas internacionales. Y también hablaba de que el año pasado, producto de esa situación del presupuesto, tuvieron que pasarle al gobierno, al Banco Central, dentro de la ley de capitalización, unos 18.900 millones de pesos para pagar lo que es el costo del déficit cuasi fiscal o del financiamiento que tuvo que tomar el Banco Central en el mercado para los fines de enfrentar lo que fue aquella crisis financiera. Claro. Bien, buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido de nuevo a su programa preferido, Agenda Económica, compartiendo con don Luis. Don Luis ha hecho hincapié y ha puesto énfasis en esta declaración del ministro de Planificación, Desarrollo y Economía de la República Dominicana. Y es bueno tocar los puntos nodales, Luis, de esta declaración, cuando él se refiere a la situación que enfrentó y que recibió y que enfrentó el Banco Central. Un banco que recibe un déficit cuasi fiscal que no existía por el salvamento irresponsable y violatorio de las normas de la ley financiera y monetaria de la República Dominicana vigente en ese momento, lo que provocó a nivel de la forma en que fue salvado, en que fue rescatado y se hizo el salvataje de los bancos. Recordemos que muchas veces se habla y se ha dicho que ese déficit cuasi fiscal, erróneamente y muy mal enfocado por la oposición específicamente y por el Partido Revolucionario Dominicano, es el hoyo de Baninter. Y no es así. Sencillamente ese déficit nace del salvataje de los bancos. Es sencillamente lo que el Banco Central empezó a darle a esos bancos para empezar a devolver cuando la caja fuerte se le achicó a esos bancos y sacaron los recursos de esos bancos. Recordemos que los bancos tienen un número. Si usted deposita 100, 1 millón, y usted va a buscarlo el otro día, ese millón no existe. Porque ese millón está en financiamiento, en encaje legal, en gastos operativos y en rentabilidad del banco. Entonces, por eso es la importancia radical de la confianza del sistema financiero, que es la base central de todo un sistema tan complejo y tan importante para la vida de un pueblo, en este caso la República Dominicana. Otra de las cosas que habla el ministro Temístocles Montaz se refiere al tema de las reservas internacionales. Evidentemente, un banco que no tenga reservas no es simplemente que no está quebrado, es sencillamente que no tiene con qué enfrentar la situación de demanda de los sectores y los agentes económicos a nivel de divisa, no tiene la seguridad jurídica y la estabilidad económica para poder enfrentar cualquier situación que pueda afrontar el banco en ese momento. Claro, evidentemente, con la situación que venía aconteciendo en el país desde enero del 2004 hasta mayo, cuando son las elecciones, de una tasa de cambio que llegó hasta un 58-1, en donde el Banco Central trató de incidir en que la misma bajase, pero nunca dio resultado, ni con militares,
Entonces, evidentemente que lo que tenía el Banco Central era cada vez menos reservas para enfrentar esa situación, menos reservas, menos reservas. Por eso el Banco Central entrega al gobierno entrante del presidente Fernández recién electo reservas netas negativas en 18 millones de pesos negativas. Reservas netas. Entonces, eso es una realidad y a eso es que se refiere Juan Temístocles Montaz cuando habla de lo que recibió como Banco Central. Es bueno aclarar aquí para fines de edificar un poco a los amigos de Agenda Económica que no tienen conocimiento especializado en esta materia, que el tema de las reservas es fundamental para un banco central por dos razones. Primero, porque el Banco Central es un tomador de préstamos en el mercado internacional. Por ejemplo, cuando se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, normalmente los desembolsos de ese préstamo son para cobertura de balanza de pago. Correcto. Y eso significa que el Banco Central asume un pasivo, asume una deuda, que luego tiene que ir amortizando, tanto lo relativo al capital como lo relativo a los intereses, que es lo que se llama el servicio de la deuda. Correcto. Entonces, si el Banco Central no tiene reservas para poder afrontar esas obligaciones, entonces prácticamente tiene que caer en mora, y eso es muy crítico para una entidad como el Banco Central, que es la garantía del sistema financiero, tanto para el mercado financiero local como para el mercado financiero internacional. Por esa razón, el Banco Central, cuando tiene una posición sólida de fortaleza en términos de reserva, como es la situación en estos momentos, la gente le da mucha tranquilidad a esa situación, porque saben que el banco está en condiciones de afrontar esos compromisos. Pero además el Banco Central necesita tener una posición holgada de reserva para salir al mercado cuando es necesario por una situación de incremento o de inestabilidad en la tasa de cambio. En una situación como esa, el Banco Central puede vender divisas al mercado de sus reservas y aumentar la oferta de divisas para los sectores productivos y a la vez sacar liquidez en moneda nacional del mercado para fines de estabilizar la tasa de cambio, que es una de las funciones básicas de un banco central. Para eso también es importante que el banco tenga una posición de fortaleza. ¿Qué pasó en el gobierno y durante la crisis 2003-2004? Como la crisis fue tan aguda y los capitales se escaparon del país, huyéndole a la incertidumbre y a la inestabilidad que se veía y a todo lo que eso implica en términos de riesgo cambiario, entonces el Banco Central fue vendiendo y colocando sus reservas un poco para tratar de controlar la situación, pero no lo pudo hacer, se le agotaron todas las reservas y no pudo controlar la situación de las tasas de cambio, porque era que mientras más reservas el Banco Central colocaba en el mercado, más pronto esas reservas eran tomadas por los agentes económicos y sacadas del país. Sí. Entonces, de esa manera, la crisis provocó que el Banco Central se quedara prácticamente sin reservas, sobre todo reservas líquidas y netas, que son las que el banco utiliza para este tipo de operaciones. Entonces, por esa razón, el Banco Central estaba en una posición muy débil cuando hubo el cambio de gobiernos en el 2004, y por eso decía el ministro de Economía que las autoridades anteriores dejado al Banco Central en una posición difícil, sí, dice él, de quiebra. Y en ese aspecto tiene razón. Llevado al aspecto empresarial, sencillamente sí es una quiebra técnica, pero desde el punto de vista como tú lo has analizado, una de las cosas también importantes que debemos recordar a nuestros amigos televidentes es que recordemos también la situación de la deuda de corto plazo que tenía el Banco Central en ese momento. Eran deudas de 7, 14, 21 días. Lo que ha hecho el Banco Central de hoy en día con relación al cambio de política monetaria y la creación de la ley de capitalización del Banco Central, que le ha costado ya 60.000 millones de pesos que han sido cargados al presupuesto y sacados del Banco Central, es que el perfil de la deuda hoy en día, el 80% de la deuda es de largo plazo. Y esa es la gran ventaja que tiene el gran logro de la estabilidad macroeconómica en este momento. Vamos a hacer, José Manuel, una pausa para dar entrada a los amigos que nos visitan hoy día para el programa que ya le anunciamos a los amigos de Agenda Económica. Venimos en breve.